Buenas noches, América. Estados Unidos celebró hoy el día de Martin Luther King, una fecha en la que el país homenajea al líder del movimiento por los derechos civiles y recuerda su contribución. King, asesinado en Memphis en 1968, dejó para la historia un legado de defensa de los valores como el coraje, la justicia, la verdad, la compasión, la humildad o el servicio, que supusieron un punto de inflexión en la historia de este país. Su vida la dedicó a defender fundamentalmente a la comunidad negra estadounidense, discriminada y marginada durante décadas, pero también a los desfavorecidos, los olvidados o los maltratados de cualquier raza o condición. Hoy que Estados Unidos se debate entre un muro y los derechos de los inmigrantes, como los soñadores o los beneficiarios del estatus de protección temporal, su mensaje sería sin duda el de la condena a la criminalización de los inmigrantes indocumentados, de los insultos y la caracterización de violadores, delincuentes o terroristas, del rechazo al uso del término ilegal para referirse a un indocumentado, de la abominación de la política de separación de familias. Pero Martin Luther King también apoyaría la inmigración ordenada y bien administrada que honrara y respetara la integridad, el bienestar y el derecho a la libertad y la justicia y la igualdad para todas las personas que viven dentro de Estados Unidos. Y que esta llegada no mermara los derechos básicos de los que aquí ya residen. Su legado, pues, va más allá de dar la razón a unos o a otros. Su legado invita a todos a la reflexión. Su legado está por encima del partidismo político porque pone al país, y cuando digo al país digo los ciudadanos, las personas que viven en Estados Unidos, por encima, por delante de estrategias políticas de unos u otros. Por eso hoy su legado adquiere más valor que nunca. Solo hay que querer leerlo así, como es. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner algunas notas en las noticias de la actualidad, noticias que nos han llamado la atención o que queremos comprender un poquito más. Este fin de semana el presidente Trump ha hecho una propuesta con la expectativa de poder desencallar las negociaciones que están en punto muerto con los demócratas para reabrir la administración, que está parcialmente cerrada. ¿Qué ha puesto sobre la mesa? Dice, oiga, denme los 5.700 millones de dólares para construir el muro, que esto es una promesa que él hizo en campaña, y a cambio yo les doy 3 años de seguridad jurídica para los DACA, los jóvenes soñadores, que son 800.000 apuntados en ese programa que aprobó Barack Obama y que algunos legisladores dicen que son 1.800.000 porque hay que contar a todos los jóvenes, no solo los apuntados al programa, sino todos los que responden al criterio de llegados en la infancia de manera irregular. 1.8 o 800.000 aproximadamente, cifras redondas. El presidente les da 3 años de certeza legal, certeza jurídica, y dice que los programas de TPS que él ha ido eliminando para hondureños, para salvadoreños, para haitianos, que los vuelve a poner sobre la mesa y les da esos mismos 3 años. Es decir, ofrece certeza para esos 2 grupos de población a los que él les quitó ya esas leyes que les daban amparo. Y lo hizo con argumentos de no se puede utilizar una orden ejecutiva, el TPS es temporal. Bueno, pues todos esos argumentos que utilizó para eliminarlos ahora no aplican porque él dice que como presidente puede hacer lo que hicieron sus antecesores, entre ellos Barack Obama. En cualquier caso, los demócratas han recibido esa propuesta y que le han dicho que no, que ese no es el inicio de una negociación, que lo que primero tiene que hacer es abrir la administración, aceptar el presupuesto y luego sentarse a la mesa a negociar para ver si se construye o no parte de ese muro, que los demócratas no lo quieren, y cuál es el futuro de los DACA y de los TPS. Dice Nancy Pelosi, concretamente, que la oferta de Trump no es un esfuerzo de buena fe para dar certeza a la vida de las personas. Pelosi se debe referir a que solo les dan certeza por 3 años. Saludamos a Liliana Gil, es analista político, es fundadora de 100 Más. Señora Gil, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. ¿Es una buena propuesta la que hace Donald Trump? Mira, cualquier propuesta que incluya puntos de los cuales los demócratas puedan empezar a tener un diálogo abierto, para mí es una propuesta positiva.
el incluir a DACA, al TPS y una ayuda también de miles de millones de dólares para ayuda humanitaria y expandir seguridad en la frontera. Creo que es un punto de arranque en el que un compromiso, que es lo que necesitamos para que el gobierno vuelva a abrir, al menos debería verse como un paso adelante, más allá de lo que llevamos hasta ahora, que ha sido un no por lado y lado. Tiene razón Nancy Pelosi cuando dice que la propuesta del presidente no da certeza a los afectados, a los DACA y a los beneficiarios del TPS. Mira, es importante que todos entendamos que DACA y los soñadores, tanto el TPS, la forma en la que han estado protegidos hasta ahora ha sido de forma temporal. Cuando el presidente Obama pasó una orden ejecutiva que daba protección a los que hoy llamamos como beneficiados por el programa de DACA, eso no es una ley permanente tampoco. Aunque no nos guste lo temporal de los 3 años de aquella oferta que el presidente Trump ha puesto en la mesa, es mejor a no tener certeza alguna para este grupo tan importante de soñadores. Lo que sí debería verse como una oportunidad de renegociar y traer a la contraparte es que entonces se asegure que el DREAM Act, que es una política de largo plazo, se vuelva a reevaluar como intercambio de este diálogo. Así que debemos entender el contexto de todo, porque de todas formas los que están bajo DACA, de todas formas bajo una orden ejecutiva de la administración anterior, estaban bajo una condición temporal. Así que yo agarraría ese punto como algo para dar una contrapropuesta que nos ponga una opción más segura, o al menos el diálogo para pasar una ley que de verdad se convierta en algo permanente para este grupo. Señora Gil, usted es experta en análisis de datos y en opinión pública. ¿Cree usted que aciertan las encuestas al decir que la mayoría de los estadounidenses están en contra de la construcción del muro? Mira, la data es muy poderosa porque todos tenemos opinión. Las encuestas usan un método muy limitado, sobre todo en esta era tecnológica, para de verdad entender cuál es la voz de la gente. Precisamente este fin de semana, ante el discurso del presidente Trump, nosotros analizamos 8.5 millones de discusiones digitales en el transcurso de los últimos 3 meses para entender cuál es el sentimiento público ante el muro. Y la respuesta fue un tanto sorprendente porque a nivel nacional el 45%, casi la mitad, porque tenemos margen de error, el 45% expresó un sentimiento positivo ante el muro, específicamente el muro, no simplemente seguridad en la frontera. Y cuando analizamos dentro de esas discusiones el porcentaje que era hispano, tuvimos 700,000 puntos de referencia hispanos y ellos reportaron el 35% de favorabilidad ante el muro, o sea que 1 de 3 hispanos en este país está a favor. Entonces, independiente de política de derecha o de izquierda, yo creo que debemos entender que la voz de la gente debe ponerse como parte de esta ecuación, y muchas veces nos dejamos llevar ya sea por el titular de una noticia o por una encuesta que sigue encuestando a los mismos una vez tras otra, y la tecnología pues que nos dé una luz diferente, en este caso con Big Data. Así que el país está dividido y 1 de cada 3 hispanos es favorable ante esta propuesta del muro. Mucha discusión por delante y espero que los dos partidos vengan a la mesa y que entiendan que las vidas de inmigrantes y de trabajadores federales están en sus manos si nos seguimos jalando de un lado a otro, usando la inmigración, como digo yo, como una piñata política, porque hay que tomar decisiones y seguir adelante. La opinión de Liliana Gil, es analista política, fundadora de 100 Más. Gracias, señora Gil, por haber estado con nosotros. Otras cuestiones de la actualidad. Un informe que acaba de publicar el Centro para Estudios de Inmigración tiene datos muy interesantes. Y en este contexto en el que la inmigración forma parte de las negociaciones y la política estadounidense al primer nivel, nos parece interesante que veamos los datos. En Estados Unidos, de acuerdo a este informe, en el año 2017, que es el último con datos consolidados, había en Estados Unidos 10,6 millones de ciudadanos en situación irregular. La cifra ha disminuido en 7 años, desde el 2010,
en más de 1 millón, ahí están los datos, en más de 1 millón de ciudadanos. Es decir, que cada vez hay menos ciudadanos en situación irregular en Estados Unidos. El 62% de estos 10 millones, más de 10 millones que hoy hay en Estados Unidos, de acuerdo a estos datos, ¿saben cómo entraron? Por los puertos de entrada con visas, de manera legal, el 62%. Y el 38%, solo, permítanme ponerlo, solo el 38% lo hicieron entre los puertos de entrada de manera irregular. Esto incluye, por ejemplo, el cruce ilegal de la frontera sur de Estados Unidos. Si nos fijamos en el número de ciudadanos, de esos 10 millones, aproximadamente la mitad son mexicanos, unos 5,2 millones. Una cifra que entre el 2017, que es el último año, como les decía, y el 2016, el anterior, ha disminuido en 400.000 mexicanos en situación irregular menos. Es decir, han salido del país, se han ido, 400.000 menos. A mucha distancia, el otro grupo por origen, el otro grupo poblacional de esos 10 millones en situación irregular en Estados Unidos, están los salvadoreños, 670.000, seguido de los indios, 630.000, guatemaltecos, un poco más de medio millón, y a partir de ahí, hondureños, chinos, jamaicanos, etc. Hay un dato que, para terminar, nos llama la atención. Es el número de venezolanos en situación irregular. Ha aumentado. En el 2013 había 60.000. En el 2017 esa cifra se ha más que duplicado. 145.000 venezolanos, según los datos de este Centro para los Estudios de Inmigración. Comprensible si tenemos en cuenta la situación de crisis política, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Mañana comienza en Davos, en esa pequeña localidad suiza, el Foro Económico Mundial, ese foro al que acuden las voces más relevantes y más influyentes de la economía, de la política, de la sociedad, del mundo. Lo hacen cada año a principios de enero y durante el mes de enero, y pues participan y dan a conocer sus puntos de vista sobre lo que está pasando en el mundo. Coincidiendo con esta cita, que comienza mañana, la organización Oxfam de lucha contra la pobreza ha publicado un informe que es atronador. Los datos son estos. En el 2018, 26 personas del mundo tenían la misma cantidad de riqueza que 3.800 millones de personas. 26, 3.800, que es la mitad de la población más pobre del planeta. Se concentraban 26, la misma cantidad que esos pobres. En 10 años, dice el informe de Oxfam, se ha multiplicado por 2 el número de billonarios. De hecho, entre el 2017 y el 2018, cada 2 días aparecía un billonario nuevo. Esto quiere decir que cada 2 días una persona en el mundo pasaba a tener en sus activos más de 1.000 millones de dólares. Vamos a analizar un poquito estos datos con el profesor Gustavo Rojas. Gustavo Rojas es académico, trabaja en la Universidad George Washington, donde da clases, y es economista. Señor Rojas, ¿cómo se explica que 26 millones tengan la misma riqueza que 3.800 millones de personas? Bueno, lo primero que habría que entender es que existen al menos 2 tipos de desigualdades. La primera desigualdad es la desigualdad que existe entre los países. Hay países más ricos y más pobres, y esa tendencia esa diferencia se ha aumentado de manera significativa desde la revolución industrial durante el siglo XIX hasta estos momentos, y tiene que ver, la razón tiene que ver con el desarrollo de tecnología, con el desarrollo de instituciones, con gobiernos que son más transparentes versus gobiernos que son más corruptos, con la estabilidad macroeconómica que puede generar un país en un momento determinado. Países con mayor estabilidad macroeconómica tienden a tener mejores índices de igualdad. Y obviamente todo lo que está relacionado con los niveles de educación, con la igualdad de oportunidades de poder desarrollarte dentro de una sociedad. Entonces hay países que son más ricos y hay países que son más pobres. Los países con mayor tecnología, con mayor avance tecnológico, con mayor respeto, con mayor innovación, son países que
cuyo Producto Interno Bruto ha crecido mucho más rápido que otros países que se han quedado rezagados. Y luego existe la desigualdad dentro del país, donde hay personas que tienen mayor acceso a activos, mayor nivel de educación, o mejor acceso a la educación y digamos, otra serie de factores que pueden definir o que pueden de alguna manera delimitar la capacidad que tienen algunos individuos dentro de un mismo país para que unos tengan mayores ingresos que otros. Viendo los datos, la primera reacción puede ser la de la indignación, pero si esas 26 personas fueran menos ricas, ¿habría menos pobreza? ¿Hay una relación directa? Bueno, en principio tienes la vía macro que efectivamente tiene que ver con obviamente, la transferencia tecnológica, con mejores derechos, mejores instituciones para preservar los derechos de propiedad. Cuando hay derecho de propiedad, la gente tiene mayores incentivos a innovar. Cuando no hay respeto a la ley o no hay respeto a los derechos de propiedad, se generan menos incentivos. Eso por un lado, pero también está el lado micro, que tiene que ver con obviamente identificar los talentos, con la igualdad de oportunidades, con programas sociales que puedan llegar a esas personas que tienen menos acceso o menos posibilidades de acceder a un cierto nivel de educación, que tienen menos oportunidades para mostrar su talento. Hay mucha gente con mucho talento que muchas veces por las limitaciones del país y de la sociedad donde vive no tienen la oportunidad de desarrollarlo. Entonces está tanto la vía macro, que tiene que ver con reformas institucionales, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, como también la vía micro, que tiene que ver con el desarrollo de mejores planes, programas sociales que permitan mejorar la igualdad, el acceso o la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad. ¿Y cómo se logra cerrar esa brecha? Es una pregunta muy complicada. Definitivamente hay que ver cuáles son las vías que puedan de consenso y que sean más eficientes desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la igualdad también. Pero pensar que porque hay personas más ricas, hay personas más pobres, pues generalmente esas personas más ricas también están generando más riqueza y a veces, muchas veces generan mayor oportunidad. Lo que hay que ver es cuáles más bien son las vías para que esas personas que se han quedado rezagadas puedan de alguna manera, a lo mejor no van a alcanzar a los más ricos, pero por lo menos puedan de alguna manera surgir y tener mayor acceso también a la riqueza. El análisis de Gustavo Rojas, académico, profesor de la Universidad George Washington, economista. Gracias por estar con nosotros, señor Rojas. Buenas noches. Terminamos el anuncio que hoy ha dado la senadora por California, Kamala Harris. Es una nueva aspirante demócrata para buscar la nominación de su partido y competir en las elecciones del 2020, la presidencia, a Donald Trump. No es la única. Saben ustedes que ya con ella hay 4. Supimos de Julián Castro, supimos de Elizabeth Warren y la pasada semana Kristen Gillibrand también anunció, senadora, que se iba a postular. Ya hay 4 seguros y muy probablemente se sume Joe Biden, Beto O'Rourke, que fue el candidato de Texas que le disputó el asiento del Senado a Ted Cruz. Bernie Sanders podría, hay voces que dicen que se está preparando y hay una larga lista. Miren de Kamala Harris el perfil que tiene, le hemos dicho, es senadora, es del estado California, que es uno de los estados bastiones anti-Trump, dicen. Ella es una figura que se sitúa a la izquierda del Partido Demócrata y su pasado racial la hace muy atractiva. Su padre es jamaicano y su madre india. De ahí probablemente la explicación de su nombre, Kamala Harris. Pues bien, la voz de Kamala Harris puede ganar muchos enteros. Durante la presidencia de Barack Obama vimos una sintonía muy buena entre el presidente Obama y Harris. Habrá que ver si Barack Obama se acaba decantando por alguno de los candidatos. ¿Por quién lo hace? ¿Por su ex vicepresidente
Joe Biden o por Kamala Harris. En cualquier caso, la solidez de Harris le da me atrevería a decir, un buen recorrido en esta carrera de primarias, sea como candidata a la presidencia o como tándem para ser vicepresidenta de Estados Unidos. Ya regresamos. Tiempo para nuestra entrevista hoy para hablar sobre una de las noticias con la que nos levantábamos. Noticia que llegaba desde Caracas, en Venezuela. ¿Ruido de sables? Tal vez pueda ser una exageración, pero un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se sublevaba en contra de sus superiores y llamaba a través de las redes sociales a la población a desconocer a Maduro y a reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo, interino, llámenlo ustedes como quieran, de Venezuela, y unirse a la oposición para terminar con el gobierno de Maduro. Los sublevados fueron rápidamente neutralizados por parte del entorno de Maduro y muchas preguntas quedan por resolver. ¿Quién estaba detrás? ¿Cuánta gente se unió? Y si realmente el malestar está calando. Recuerden que esta noticia llega cuando pasa una semana de otro grupo de oficiales, en este caso del ejército venezolano, que está en Lima y que llamaban a las Fuerzas Armadas de Venezuela a desconocer a Maduro. Saludamos en Caracas a Rocío San Miguel. Ella es la presidenta del Centro Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Es abogada. Señora San Miguel, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida, buenas noches. Le quería preguntar, ¿cómo interpreta lo sucedido? ¿Es lo suficientemente grave? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, los hechos que han ocurrido en la madrugada de hoy en Venezuela, en Caracas concretamente, en una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana, de menor importancia en términos estratégicos, pues no posee capacidad de poder de fuego, ni tiene importantes tropas acantonadas, difícilmente puede ser catalogado como un alzamiento militar, una sublevación militar. Hay demasiadas preguntas que nos hacemos a esta hora. Un grupo de militares, tropa profesional concretamente, lideradas por un sargento técnico de tercera, Brian Figueroa, ha sido identificado por Diosdado Cabello Rondón en horas de la tarde del día de hoy en una rueda de prensa. Difícilmente, reitero, puede ser calificado como una sublevación. Fue una operación que comenzó, según ha dicho un comunicado del Ministerio de la Defensa, a las 2:50 de la madrugada y se desarrolló en distintos puntos de la ciudad. Arrancó en el oeste del área de Caracas, concretamente en Macarao, para seguir luego hacia el este de Caracas en una distancia bastante larga, hacia Petare para sustraer armas y definitivamente grabar videos que fueron difundidos en las redes sociales en, reitero, esta unidad militar del norte de la ciudad, a las faldas del Ávila, ubicada en Cotiza. Lo sucedido hoy es como consecuencia del descontento de esos miembros de ese destacamento o grupo de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Podríamos decir que hay descontento generalizado dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Venezuela y de las Fuerzas Armadas? El descontento de la Fuerza Armada Nacional se manifiesta de muy diversas maneras. No hace falta, digamos, pronunciamientos de este tipo. Y la principal causa de descontento es la situación social que vive la familia militar venezolana. Trascendió en medios de comunicación un documento filtrado por la propia Guardia Nacional Bolivariana hace escasamente una semana, en el que más de 3.000 efectivos habrían desertado de la Fuerza Armada Nacional fundamentalmente por razones económicas. Apenas el 30% de lo que usualmente recibían como dotación de alimento está siendo recibido en los cuarteles, producto de la estrechez de recursos que se manejan en la administración del Estado. Yo diría que la principal fórmula de malestar es sin duda social y indudablemente vinculada a lo político por el profundo desasosiego respecto al futuro que la inestabilidad política, la inestabilidad de las instituciones está generando en el seno de la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué cree que no hay un pronunciamiento más claro por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas pidiéndole a Maduro que respete la Constitución?
para ver algo interesante. Mirando la historia de Venezuela, cuando estamos en presencia de algún tipo de sublevación militar creíble, tiene que revestir algunas características, entre ellas estar comandada por oficiales superiores, oficiales de comando, no por tropa profesional ni por soldado o tropa alistada. Tiene que estar comandada por unidades con poder de fuego y con comando de tropas. Esto no ha ocurrido en Venezuela recientemente. Apenas el año pasado en alguna unidad se manifestaron comandantes de batallones, cuestión por cierto que no ocurría desde 1992. Yo creo que lo que está planteado en la Fuerza Armada Nacional no se trata de actos insurreccionales. Es posible que la Fuerza Armada Nacional esté interpretando un modo de respeto y lealtad irrestricto a la Constitución en otras formas. Una forma de ellas, sin duda, podría ser el de permitir la protesta, no utilizar la fuerza mortal contra los manifestantes que han sido convocados para el 23 de enero. Esa, sin duda, podría ser una manera abierta, clara, diáfana de expresarse desde el sector militar. Otra de las maneras de expresarse, sin duda también puede ser apresar a los colectivos armados que frecuentemente hostilizan las expresiones, marchas opositoras en Venezuela. Es decir, no sé si claramente está planteado para la Fuerza Armada Nacional una idea insurreccional en la fórmula tradicional que en América Latina esta se conoce. ¿Cómo interpreta usted el llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a los miembros de las Fuerzas Armadas para que hagan ese pronunciamiento de llamarle a Maduro a que respete la Constitución? No creo que el exhorto que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, esté en la dirección de pedir un alzamiento militar. Creo concretamente que lo que ha ofrecido a los funcionarios públicos en general en Venezuela es un desconocimiento de la autoridad que interpreta Guaidó es la de Nicolás Maduro como usurpador, así lo ha expresado en sus declaraciones, y que no se trata en propiedad de un alzamiento militar. Ha hablado en esos exhortos de la importancia de la contribución a una transición, de la contribución a dibujar un futuro en la salvaguarda y respeto de los derechos humanos. Está sin duda por verse el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, que cada hora van trayendo nuevos elementos, y por supuesto el choque de trenes que sin duda se visualiza de cara al 23 de enero, donde no solamente han sido convocados cabildos en todo el territorio nacional por parte de la Asamblea Nacional, sino también ya esta mañana ha sido de manera masiva convocada la salida de lo que el gobierno o el poder de Nicolás Maduro define como el pueblo chavista a la calle. Una situación sin duda peligrosa que podría poner en jaque sin duda el rol de la Fuerza Armada Nacional como garante de la paz de la República y sobre todo como garante de no cometer o seguir cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el control de manifestaciones en Venezuela. La opinión de Rocío San Miguel, que es presidenta del Centro Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Es abogada, es analista. Señora San Miguel, gracias por haber compartido sus puntos de vista con nosotros. Buenas noches. Así damos por concluida la entrevista con las opiniones y el análisis para, al volver de esta pausa, invitarlos a que nos acompañen en el debate. Ya están nuestros analistas, el republicano y la demócrata, listos para sus puntos de vista. Ya volvemos. Tiempo para nuestro debate, nuestro momento para escuchar las opiniones encontradas de voces conservadores, liberales, demócratas, republicanas. Hoy lo vamos a hacer con quienes ya nos acompañan en este estudio de Poder Latino esta noche, con Jeffrey Kirchen-Palza. Es republicano, es analista político, es miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kirchen-Palza, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas noches, bienvenido. Oh, buenas noches. Gracias. Sí, a esta hora ya podemos decir buenas noches. Sí, por el frío. Por el frío que hace en Washington. Hola, Joana. Y mucho gusto. con Joanna Kelly. Joanna Kelly es demócrata, es analista político, es abogada de inmigración. Señora Kelly, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándoles por esta
propuesta que escuchábamos este fin de semana del presidente, una propuesta que sorprendentemente los demócratas rechazaron incluso antes de escucharla. Y es que para los demócratas es necesario reabrir la administración para sentarse, porque cualquier oferta que venga del presidente, dicen los demócratas, tiene que pasar por una reabertura de la administración, que está parcialmente cerrada. El presidente, como explicábamos antes, ofrece 3 años de extensión para DACA, para los TPS y pide los 5.700 millones de dólares. Señora Kelly, ¿es una buena oferta? Escuchábamos también al analista haciendo su reflexión. No, no es una buena oferta. No está ofreciendo absolutamente nada. No es nada nuevo. Si vamos a mirar qué está pasando con DACA, se han ganado demasiadas demandas en contra del gobierno por haber acabado con el programa. Inclusive ahorita el programa sigue funcionando para renovaciones del DACA y para aplicar de manera inicial está pendiente, se ganó, pero todavía está pendiente la ejecución de la sentencia. Entonces, y lo mismo está pasando con la TPS ahorita. Hay varias demandas que están marchando y que esperamos que tengan los frutos positivos como tuvo DACA, de que se vuelva a reactivar el programa. Los programas son... Pienso yo que si él va a venir con una propuesta, debe ser con una propuesta diferente. No realmente devolver lo que le ha quitado al pueblo americano no es exactamente un compromiso, ¿no? En las negociaciones la idea es que ambas partes se comprometan en algo. Al menos él debería dar una muestra de que realmente le interesan los Dreamers y las personas con TPS, que muchas de ellas llevan más de 20 años en los Estados Unidos. Entonces deberíamos hablar, no se le pide una amnistía, pero lo que podríamos establecer es lo que o propuestas bipartidistas han llegado al Congreso, y es un programa donde puedan aplicar a una residencia temporal y después a una residencia permanente, y años después de que cumpla el tiempo puedan aplicar a la ciudadanía, lo cual le daría la oportunidad a estos Dreamers y a estas personas con TPS de demostrar que sí quieren estar en este país de manera permanente, y también una oportunidad para que el gobierno verifique que están cumpliendo con todos los requisitos necesarios para que en 10, 15 años después puedan aplicar la ciudadanía. Pero hay quienes dicen que ofrecer un camino a la ciudadanía es darles un premio a quienes han incumplido la ley, han entrado en Estados Unidos de manera irregular. Pero ¿qué culpa tuvieron los niños? Estamos hablando de menores de edad. Uno de los requisitos para el DACA es haber entrado al país antes de cumplir los 16 años. Entonces fueron menores de edad que fueron traídos. ¿Por qué pagar por los pecados de los padres en primer lugar? Ahora, lo referente de la TPS, las TPS fueron creadas, o los programas de TPS son creados por país de acuerdo a catástrofes naturales o situaciones, por lo menos políticas en ese. Fueron beneficios otorgados para que las personas pudieran estar protegidas durante el tiempo de la catástrofe. Entonces, no, fueron condiciones diferentes, por lo menos para la TPS. No es como una amnistía como la del 86, amnistías de que las personas llevan acá tantos años, 10, 15, 20 años, y luego aparece una ley y el día de mañana ya se hacen residentes permanentes y luego ciudadanos a los 5 años. No es lo mismo. Las personas con TPS han estado con estatus migratorio temporal por 10 años, por 20 años, depende del país. O sea, no es algo de la noche a la mañana. Son personas que llevan este país pagando impuestos más de 20 años. El TPS significa temporal. Entonces, cuando se les dio ese beneficio era directamente para que estuvieran 1, 2, 3 años. Han pasado 15, 20 años y todavía siguen acá. Y se les va a ampliar. Yo creo que se les va a ampliar. Como dice Johanna, gente que ya ha hecho acá su vida y contribuye a la economía del país. Hay gente mala también, ¿no? Y ¿qué quiere decir que hay gente mala? Hay gente que viene acá y no se porta realmente siguiendo la ley. Bueno, pero también hay estadounidenses que no se portan la ley. Los extraditamos, los deportamos. Posiblemente lo hayan, ¿no? Posiblemente lo hayan, pero estamos hablando específicamente de los inmigrantes que tienen el TPS, que es temporal, Ahora, volviendo directamente a la negociación que hay entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata ahora para abrir el gobierno. A mí me parece que la señora Pelosi y su comitiva están más preocupados en hacer turismo, ¿no? Les bajaron del avión, eso fue un chasco bien bochornoso, pero si quieren viajar, que viajen en un vuelo comercial, como dijo el señor Trump, ¿no? Eso nos cuesta a nosotros, a los contribuyentes, nos cuesta mucho dinero enviar una comitiva, creo que sí van a ir alrededor del mundo. Ahora... Pero, perdone, déjame terminar. Pero es que usted pone muchos elementos sobre la mesa. Es mejor algo que cero. Es mejor algo que cero. Si te están ofreciendo 3 años de amnistía en el caso de los Dreamers, ¿no es mejor que nada? Es posible, es mejor que nada, ¿no? ¿O no? Tómalo.
Bueno, tú no eres Andrew Dreamer, tú eres una abogada muy... De inmigración. Entonces, ¿es muy mejor que influyente, nada? y muy influyente. Pero 3 años es mejor que nada, ¿no? Si te lo Pero pongo es que, sobre la pero es que mesa... no, pero es que ahorita ya los ganamos. Estamos en la renovación. En este momento las renovaciones están andando. Es más, la última decisión de la Corte del Federal fue que se podían volver a iniciar las... ¿Va a llegar esto a la Corte Suprema? Está en la Corte, estamos esperando. Ok, ya estamos esperando. O sea, puede haber uno o lo otro, pero lo están poniendo sobre la mesa. Pero es que la Listo. verdad, mira, para ser honesta, esa decisión de Donald Trump, para mí, No, a mi espera, parecer... pero hablemos es- sobre la Corte. ¿Cuáles No. son el porcentaje que tú crees que va a ganar en la Corte? Yo creo que va a ganar. 50%, 50-50, 100-100, porque No, mira, va a gan- que ha yo- cambiado la composición. ¿Ah? Pero mira lo que acaba de pasar también con la última decisión de asilo. Y pensaron que porque habían en este momento, ya estaba el nuevo, Es cierto, magistrado, Sí, 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 que sí. es de tendencia republicana conservadora. Y aún así Claro. se cayó la decisión de asilo donde el gobierno americano no permitía que las personas sin estatus migratorios o que no estuvieran en la frontera aplicaban al asilo y se cayó por inconstitucional, por ir en contra Claro. del INA. Eso mismo, El eso señor mismo va a Kavanaugh, pasar con el señor con el Kavanaugh DACA. aplicó la ley, ¿no? El nuevo magistrado. No, pero hay un dicho que nosotros decimos bastante en Latinoamérica, acá también, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero Si te lo ¿cuál están pájaro ofreciendo, hermano? Si ahorita ya lo tenemos, estamos de pero no ha renovación. salido la sentencia. Pero la bueno, tenemos. Pero hablando, yo sí quiero complementar algo de las vacaciones de Pelosi. Quiero hablar de. Tú lo has de- dicho, de vacaciones, Pompeo. ¿ah? No, tú Vacaciones, dices, tú lo has dijiste. dicho, vacaciones. Pero entonces, ¿cómo le podemos llamar al secretario Pompeo llevando a su esposa a una gira totalmente de gobierno? ¿Qué necesidad tiene ir la esposa en este momento cuando estamos en cierre del gobierno y estamos utilizando personal que no está recibiendo pago para brindarle Por seguridad, culpa de para los demócratas, acompañar? porque no quieren negociar. Pero ¿quién fue el que dijo, yo soy el dueño del cierre del gobierno, yo me lo adueño, va a ser mío? No dijo Pelosi, lo dijo Donald No, Trump. no sé si lo habrá dicho. No, pero está en la pero hay que televisión, él lo dijo. hay que negociar. Pues Está en negociar la es televisión. dame, es una negociación, ¿no? Tienes que ceder en algo en orden de recibir algo más, ¿no? Hay que negociar. Pero para Tú eres negociar, abogado, tú negocias mucho. Claro, pero cuando uno comienza una negociación como la comenzó Donald Trump en este momento, se siente que está perdiendo, está tan inseguro de que el DACA va a perder en la corte y que él va a perder la posición del DACA, el DACA se va a reactivar, que obviamente en este momento está devolviendo algo que... Si se reactiva o no se reactiva, pero bueno, como te dije, más vale Pero pájaro en mano que es ciento que le volando. hemos ganado en las cortes altas a Donald Trump en Señora- temas de inmigración, bastante. Señora Kelly, ¿hasta dónde están dispuestos a negociar o a llegar los demócratas en esa cesión que reclama o reivindica el señor Kicking-Ponza? Es muy difícil para mí hablar. No, ¿hasta dónde cree que tendrían que llegar? Bueno, yo pienso que debe haber un compromiso o llegar un momento donde ambas partes se comprometan y donde ambas ganen y ambas pierdan, donde no se sienta que sola y que no es un tema político, meramente político de próximas elecciones, sino donde realmente se está pensando en la ciudadanía americana, ¿no? Pero Donde cuando está- usted dice que todos ganen, Por en el ejemplo- fondo es el cálculo político lo que me está diciendo. Totalmente. No, sí, pero por ejemplo, es que cuando en este momento uno ve que las partes de pronto se agitan y solo se acogen a lo que ellos piensan que es la única posibilidad. Por ejemplo, no totalmente a esta posición o no totalmente a esta posición, sin ni siquiera llegar a encontrar una mitad. Por ejemplo, si hablamos de una mitad en el tema propuesto por el presidente, es una contrapropuesta de los demócratas hablando, ok, ¿qué más pueden ustedes ofrecer? 3 años no es suficiente para nosotros considerar. Hablemos de una posibilidad de una residencia permanente, empezar temporal y luego con el tiempo, bajo ciertos requisitos, que sea una residencia permanente para luego, al cabo de 15 años, 10 años, depende de los términos o las reglas que pongan de juego, la persona, si cumple con los requisitos, puede hacerse ciudadano. Y lo mismo con el tema de TPS. Yo pienso que ahí habría más sensación de que las partes se están comprometiendo realmente para un bien común, a que sí se mantienen en esos extremos que hay ahora. Bueno, el Partido Republicano quiere mantener, el Partido Demócrata quiere mantener a la minoría hispana agarrada en un puño y por eso no quiere negociar. La solución está ahí, ya está sobre la mesa, ya el presidente Trump la ha lanzado, vamos a darle 3 años a los Dreamers y después vemos qué es lo que va a pasar. Ahí está ya la solución.
¿Y qué está haciendo Donald Trump con su base y el muro? Haciendo lo mismo, alimentando su base. Y se está abriendo la posibilidad también para el TPS, ¿no? Que hay gente que está mucho tiempo acá, con hijos y con todo, algunos van hasta el Army. No, el muro tiene que hacerse. Cambiamos de asunto. ¿Qué datos tan reveladores los que nos ha proporcionado el último estudio del Centro para Estudios de Inmigración? Revelan que ha disminuido el número de ciudadanos o de personas en situación irregular en Estados Unidos en más de 1 millón de personas entre el 2010 y el 2017, y particularmente los mexicanos han bajado en un año 400.000, aunque siguen siendo la mitad de la población en situación irregular que vive en Estados Unidos, seguido, como decíamos antes, de los salvadoreños, los indios, guatemaltecos, hondureños, los chinos, y ha habido un ligero incremento de venezolanos. En general bajan los datos, con alguna excepción como el caso de los venezolanos, que se ha más que duplicado hasta los 145.000, pero les quería pedir una primera valoración al respecto de esa cifra. En el 2017, último año con datos consolidados, 10,6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos. ¿Qué nos dice este dato? Bueno, nos dice muchísimas cosas, pero algo que quiero traer a colación que en la práctica, y no solo pues como abogada de inmigración, pero también como activista en temas migratorios en Estados Unidos, trabajando en Carolina del Norte con non-profit por tanto tiempo, algo que yo veía y que me llamaba mucho la atención era cómo personas que tenían por lo menos aplicaciones o posibilidades para arreglar su estatus migratorio habían esperado 10 o 15 años, como personas que llevaban desde la amnistía del 86 siendo residentes hasta ahora se estaban haciendo ciudadanos cuando años atrás hubieran podido, porque es una cadena, ¿no? Cuando las personas que han sido residentes se vuelven ciudadanos y tienen la posibilidad de comenzar a aplicar por sus esposas o esposos, por ejemplo, a través de procesos consulares y pedir perdones, se reactiva y se empiezan a bajar esos números de personas indocumentadas. Y una de las preguntas que personalmente yo hacía y que hacíamos un estudio pequeño en esa non-profit es ¿por qué usted se demoró tantos años, por ejemplo, para hacerse ciudadano? ¿Por qué tanto tiempo con este problema y nunca buscó ayuda migratoria para sacar sus papeles? O para ¿No tenían la necesidad? Exactamente, el tema de la necesidad no, porque no era necesario, o por lo menos usted tiene TPS, utilizó el Advance Parole hace como 10 años, está casada con un ciudadano americano porque nunca había ajustado, es la necesidad. Yo pienso que en este momento de incertidumbre política y legal, es algo que ayuda y motiva a que muchas personas que tienen la posibilidad comiencen a buscar esa salida legal. Es una de las tantas razones. Puntos hechos. Hoy las opiniones de Jeffrey Kiriengen Palza y con Johanna Kelly, que nos han acompañado en este debate. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros, por sus opiniones. Ya regresamos. Tiempo para la cultura, para terminar con la recomendación que nos llega siempre al final del programa con Alexandra Colonna Mil. Y hoy, para los amantes de la fotografía, las delicias de la propuesta que nos presenta. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tienes hoy para nosotros? Bueno, una recomendación de una de mis artistas favoritas. Se llama Graciela Iturbide y es una fotógrafa mexicana, conocida por sus fotos en blanco y negro de las diversas culturas y tradiciones de su país natal, México. México, y además, ahora que está de moda el blanco y negro con la película Roma, parece que se pone de moda otra vez. Claro, pero esto es otra perspectiva, ¿no? Se ha hablado mucho del México en blanco y negro a través del lente de Alfonso Cuarón, de esta película de Roma, pero esto es una perspectiva de alguien que lo lleva haciendo 5 décadas, ¿no? Wow. Ella tiene una muy larga trayectoria y a mí sus fotos me encantan. El New York Times recientemente le hizo una especie de retrospectiva de su trabajo porque sus fotos, las más importantes, van a estar en una exposición en el Museo de Bellas Artes en Boston. Fotos como esta, que es de las más famosas, yo diría que la más famosa, Nuestra Señora de la Iguana. Estos son iguanas vivas. Y Wow. cuentan que fue muy difícil hacer la foto porque, bueno, las iguanas se seguían cayendo, hacían reír a la modelo, pero eventualmente salió esta foto que es espectacular y se ha vuelto viral 40 años después. La foto la tomó en el 79 y ahora hay murales que llevan réplicas de esta foto en Los Ángeles, en todo México, le hicieron una escultura, hasta novelas gráficas han hecho con esta imagen, ¿no? Y esta foto va a estar en esta exposición y también otras fotos, bueno, muy famosas como esta de una mujer indígena tomada de espaldas con su atuendo tradicional, pero con un radio en la mano, lo que llaman un boombox, ¿no? En España le llamaríamos radiocassette. Un radiocassette. Entonces ese contraste
de las comunidades indígenas en las que ella se adentra e intenta documentar con elementos de la vida moderna, entre comillas. A mí, la verdad, me encanta y, bueno, como dices, otro México en blanco y negro de la mano de Graciela Iturbide. Sí, acercarse a la realidad mexicana de hace unas décadas, lo que ha intentado Cuarón y que Graciela Iturbide ya lleva años haciendo. Si no pueden viajar a Boston, lo cual es comprensible, y con el frío que está haciendo estos días no es muy recomendable, pero en cualquier caso, bromas aparte, les recomendamos que busquen el nombre Graciela Iturbide en internet y podrán disfrutar de su trabajo fotográfico que, como decía ahora Alexandra, el New York Times lo ha puesto de relieve y los bostonianos van a poder ver en ese Museo de Bellas Artes de la ciudad de Boston. Gracias. A ti, Gustavo. Por esa recomendación cultural. Nosotros vamos a las redes sociales a recoger algunas de las opiniones sobre cuestiones de actualidad, como esta. Opiniones sobre noticias como la que nos daba este fin de semana el presidente Trump con su oferta para intentar desbloquear las negociaciones y reabrir la administración. Escuchando a Trump sobre propuestas de inmigración y no son suficientes DACA y TPS entre 1 millón de beneficiados, pero ¿qué pasa con los 11 millones de indocumentados que necesitan una solución? Nada, eso no es una propuesta sino una jugarreta de Trump. Gracias, William. Su mensaje, su opinión. Sí, hay algunos que lo ven así, por eso los demócratas se han opuesto. Otros, los republicanos, dicen algo hay que poner sobre la mesa para volver a sentar a las dos partes e intentar encontrar una salida. No es cuestión de imponer, sino de hablar. Cambiemos las leyes, porfa, visa a los extranjeros. Declaremos a Ecuador estado de emergencia por la delincuencia. Las leyes apoyen a la policía. Basta, expulsen a los extranjeros que vienen a hacer daño. Asambleístas, cambien las leyes. Militares, ¿hasta cuándo? Gracias, William. Sí, la situación en Ecuador es preocupante, las imágenes que nos han llegado también. Recordemos que esta respuesta que acabamos de escuchar, esta opinión, surge después del asesinato de una ecuatoriana a manos de un venezolano que ha provocado la ira de los ecuatorianos que se han tomado a la justicia por su mano. Y hemos visto algunos episodios de xenofobia, de racismo. Lógicamente es muy triste que los venezolanos tengan que salir de su país por esa crisis política, económica, humanitaria, y es muy triste que algunos que son acogidos por naciones hermanas reaccionen como hemos visto, provocando la reacción también deplorable de ese tinte xenófobo, racista, por parte de los que acogen. No representan a la mayoría. Gracias a ustedes por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Nosotros volvemos mañana. Que descansen.